Buen día, mi gente, ¿cómo andan? Buenas. Espero que estén de 10 ahí. Nosotros estamos arrancando acá la mañana de lunes. Son 10:30 de la mañana en la Ciudad de México. Y estamos yendo a una de las misiones más importantes que tenemos en los primeros 3 días que llevamos viviendo en esta ciudad, que es buscar una casa para vivir. Como yo no soy muy fanático de todo esto, pero Lisanita sí, ella fue la que se ocupó de todo. Exacto. Habló con los correctores, buscó las páginas, eligió los inmuebles, hizo todo Lisana. Yo hoy estoy yendo de acompañante nomás. A la derecha. ¿A la derecha? Por eso hoy vamos a ver 4 departamentos en Ampliación Granada, que queda como arriba de Polanco. Y me puse a buscar que sea de por lo menos un dormitorio, sala, cocina y baño, ¿no? Cuando busqué encontré 4 opciones muy lindas que me gustaron y los contacté. La verdad que fue muy simple porque le mandas un WhatsApp y me respondieron al toque y es nomás agendar la cita. Como que no piden nada más. Eran como 2 empresas. Con la primera empresa sí, como que pregunté qué piden y eso y me respondieron todo, pero la segunda empresa fue solo ¿cuándo quieres ver? Dije este día, listo. Me pareció súper simple. Así que hoy vamos a verlos. Yo quería en un lugar así para sentirme súper segura, para salir sola, que no tenga que depender que siempre ¿De un mí? transporte o de Mateo, Sí. si no puedo ir caminando, ¿no? Y miren cómo se vistió Lisana hoy para ir a ver los inmuebles. Parece Porque que, Lisana me dijo así: me voy a vestir bien porque como te ven, te tratan. parece que yo voy a vender inmuebles. Sí, parece que ella es la correctora. Mirá qué Un look- maravilla de un- look que te hiciste. Un look corporativo casual, no sé, porque Está mostrar con la panza. pancita afuera. Sí, eso es medio fashion. Bueno, esta es la primera torre que vamos a visitar. Es bastante alta. Nos acaban de decir acá una persona que trabaja en el edificio que la zona que estamos se llama Nuevo Polanco. Es una zona que forma parte de Ampliación Granada, está al lado de Polanco y otro barrio más que no me acuerdo el nombre, y le pusieron Nuevo Polanco porque acá era una región que estaba llena de fábricas e industrias. Esta región se fue valorizando, fue cambiando y miren, empezaron a construir, ¿ves? Todas estas torres que están viendo acá, miren la cantidad que hay. Un montón de torres y mira, inclusive están levantando otra acá. Y hicieron lo que se llama hoy de Nuevo Polanco, que es como una extensión del Polanco que hablábamos antes, Sí. que es el barrio más elitizado de la Ciudad de México y también tiene hasta la avenida más cara de México, que es la Presidente Mazarik, por ejemplo. O sea, es un lugar realmente con estos edificios empresariales, residenciales y bastante caro. Y este es el Ojo de México, que es como un lugar turístico nuevo porque hace 2 años que lo abrieron y es la primera escultura con inteligencia artificial de Latinoamérica. Y lo que hace es eso, Proyecta esas imágenes ahí. claro, Ajá. está bueno. Está bueno, quedó moderno. Antes de que veamos el primer departamento, les queríamos comentar algo. Porque este año para nosotros vino con muchos cambios, mudanzas y nuevas metas personales. Y creemos que a ustedes les pasó lo mismo, ¿no? Nuevo año, nuevas metas. Y por eso le queremos recomendar a Italki. Porque dijimos, a Italki le va a encantar a nuestra comunidad. italki es una plataforma para aprender idiomas, teniendo clases personalizadas 1 a 1 con un profesor de habla nativa. Hoy que todo el mundo está ocupado y no tiene tiempo para hacer nada, nos pareció una excelente propuesta para que puedas aprender un nuevo idioma desde cualquier lugar y a cualquier momento. A mí lo que más me gustó es que la plataforma tiene una comunidad y eso me hace acordar cuando nos conocimos también porque nuestro interés era buscar a alguien con quien practicar un idioma y así nos conocimos. Nos conocimos en una comunidad de intercambio de idiomas. Y conocemos muchos casos más también, ¿eh? Pero ahora, para que tengan más o menos una idea cómo funciona, le vamos a mostrar una clase que acabamos de hacer para que vean cómo es. And then why did you want to improve your English, or why did you decide to take lessons on it? I want to improve my English because for me the English was always a language that opened doors for me in the world. I could improve my salary, my opportunities, my life, just because I speak English. Como la plataforma tiene más de 150 idiomas y más de 30.000 profesoras de todo el mundo, pueden elegir prácticamente el idioma que ustedes quieran. ¿Y hay estonio también?
hay Estonia y hay hasta lenguaje de signos. Y a mí lo que más me gustó de todo, que quien me conoce sabe que yo cuido mucho el dinero, es que pagás por lección y no por suscripción. No quedás enganchado. Pagás, usás y si después querés seguir, pagás más. Sin compromiso ninguno. Y lo mejor de todo es que hay para todos los bolsillos. Desde 99 hasta 600 pesos por una hora aula de idioma. Eso sería más o menos de $5 hasta 30 o más. Si esto te pareció interesante, te dejamos en la descripción del video el enlace para que puedas registrarte gratis y obtengas $5 de descuento en tu primera clase con el código MateoLiz5. Así que aprovechen la promoción, aprendan un nuevo idioma, conozcan gente y empiecen el 2025 con todo. Ahora sí, a ver los departamentos. Acá estamos en la primera opción, estamos visitando la parte del jardín. Tiene gimnasio, tiene sauna, tiene área de recreación, tiene de todo. Mira, para venir, por ejemplo, acá, no sé, a tomar un sol, relajar un rato. Y tiene un gimnasio ahí, el gimnasio está incluido en el precio, no es que hay que pagar aparte. A mí me preocupa en caso de temblor, mueve mucho. No, no se mueve. ¿No? No, está todo hecho para antisísmico. Y tiene un ascensor para pisos bajos y pisos altos. Eso es una novedad para mí. Ya Lisana, cuando tiembla, acá es seguro porque el piso es duro. Claro, porque eso es lo que los seguidores dijeron mucho, que tipo en el centro de la ciudad es construido sobre un lago y mueve mucho. Exacto. Pero aquí el suelo es más duro, dicen, y Exacto. son predios nuevos, que a mí me asusta mucho porque nunca viví un temblor. Entonces imagínate que empieza a temblar todo. Yo ya viví en Chile un año y ya agarré de todo, así que no te preocupes que estas torres nuevas no se caen, son seguras. Están todas preparadas para el movimiento antisísmico. ¿No es así? Es correcto. Hasta creo que se mueven, cuando hay temblores, hasta estas torres se mueven. ¿En serio? En Chile le ponían como ruedas abajo. Aquí no es necesario poner el sistema de ruedas ni de muelles porque el suelo es muy duro, entonces no es necesario. Pero tienen unas excavaciones muy profundas, que es una plancha de concreto, que es lo que le da el sostén a la torre. Ah, ¿viste, Lisana? Bueno, saber. Ella tiene miedo porque ella es de Estonia y nunca vivió en un país con temblor, entonces no tiene ni idea lo que es un temblor. Ella no sabe. Que se mueven. Acá, Lisana, vamos a estar así, mira, a veces. Che, qué hermoso el departamento. A ver, Me encantó, ¿te gustó? hermoso. Sí, se ve bastante amplio, la sala grande, Es nuevo, nuevo. mucha luz, Parece que nunca fue usado este departamento. sí, y la cocina amplia. Y la cocina bien amplia, me gustó eso también. Como Mateo cocina, Sí, a mí me necesita gusta un espacio. una mesita acá con 2 sillas. ¿Agua caliente hay? Sí, ¿no? Para lavar plato ahí sí, ¿no? Agua caliente, agua Agua fría. fría. Sí. Bueno, todo equipado. ¿Viene con platos, vajillas, todo eso? ¿O viene... uno tiene que comprarlo? No, viene con todo. ¿Está todo equipado para mudarse a vivir? Es correcto. Oh, mirá el cuarto, Lisana. Oh, qué lindo colchón. El colchón se ve bien lindo, ¿eh? A ver, tírate un poco, Lisana. A ver si está cómodo. Está bueno, ¿eh? Pero tirate bien, mi amor. Aprovechá que ahora hay que probar todo. Hay que probar el colchón, hay que probar todo. Cerramos un ratito la puerta y ya volvemos. Ah, imagínate, nos íbamos a probar el colchón. Un chistecito. A ver si está, a ver si tiembla como los terremotos. Ah. Y acá que tenés. Ah, mirá, Lisana, que a vos te encanta para guardar la ropa, el closet. Mira, este es Todo. mío y este es tuyo. A ver, ve si tiene luz, mi amor, préndele. A ver. Sí. Ah, Precioso. hermoso el baño. Me encantó, che. Acá está. Ah, y acá hay una puerta que si tenés invitados Claro. pueden entrar al baño sin pasar por el terremoto ahí. Es Por- correcto. Es correcto. Me encantó, che. Qué bueno. Hermoso. Y acá hay más lugar para. ¡Wow! A ver. ¿Ya viste eso? Ah, acá la lavandería. Mira qué buen escondido, me encantó. Sí, máquina. Esta secadora no hay, ¿no? Solo lavadora. Es una máquina que hace las dos funciones, es una lava secadora. Ah, lava seca. ¿Y colgar la ropa? No, no se cuelga porque se seca. Mira lo que estoy preguntando. ¿Viste? No se cuelga, pero si hubiera cosas que tú quieres colgar, pudieras poner ahí un tensor o Un tensor. pudieras comprar El cosito ese. una cosita y ya pones ya tu está. ropa.
Acá se le dice cajón de estacionamiento a donde pones el auto. Cajón. Wow. Cajón, como si fuera un... Para mí cajón es esto, mirá. Esto es un cajón. Mirá. Pero también le dicen cajón a la... Mirá, qué curioso. Bueno, excelente. Mirá, para recibir amigos, un final de semana. Qué belleza este lugar. ¿Qué sería esto? ¿Un cine? ¿Qué es? No, es Un bar. Esto lo puede usar, no sé, con amigos, venir a tomar algo así. No, pero esto es un gimnasio profesional. Hasta bolsa de boxeo hay ahí, mirá. No, increíble, che. Un área para perros. Café. Qué lindo. Está hermoso ese también. Hermoso. Este me encantó la cocina. Hermosa la cocina. Así con en el medio, ¿viste? Ah, mira, este tiene lava y seca. Exacto. Separados. Esto es un centro de lavado. Un centro de lavado. Todo a gas, tiene gas, ¿ves? Todo sistema de gas, los departamentos, la ducha a gas. Eso me gusta, una buena ducha. Cocina también todo equipado, tiene todo. Y vamos a ver la cama si también tiembla. Ay, qué linda cama, mira, tipo somier, alta. Me parece un poco más ventilado este también. Está bueno. Ah, ¿Está bueno? sí. No, está precioso. Uy, qué vista, mirá. Y vamos a ver el baño. Es muy buen. ¿Qué tiene, 2 baños? No, este es el vestidor, este es el baño. No, el baño está... Está en proceso de limpieza y de dejarlo. No. Sí, ni te preocupes. Qué buen armario. Hermoso el armario. Mirá, Lisana, vos que querés vestirte y ponerte las polleras. Tiene más espacio acá. Está hermoso. Precioso, la verdad. Muy lindo. Bueno, terminamos de ver los departamentos. Estamos acá en la avenida Presidente Mazarik, que es la avenida más cara de México, donde están estas tiendas, así como pueden ver, Rolex, Berger y un montón de otras más. Bueno, terminamos de ver 3 departamentos porque de aquí 2 horas y media tenemos uno más, que Ajá. es de 2 cuartos, pero el mismo metro cuadrado, entonces por las fotos se ve un poco más apretado. Vamos a ver qué tal. Así es. Y lo que vamos a hacer ahora, vamos a ir a almorzar a un lugar que nos gustó mucho, Sí, que sirven el menú del día. sí. Acá muchos restaurantes te venden, aparte de lo que tiene en la carta, un menú del día. Y es más económico, y viene una entrada, un plato principal y una bebida. Por 260 pesos Exacto. Vamos a sentarnos ahí y vamos a empezar el debate. el debate. A ver Porque va a haber debate. con cuál nos quedaríamos. Porque Lisana quiere algo y yo quiero otra cosa. ¿Mm? Miren esta México, mi amor. Tan, esta tienda donde vienen todos los influencers y youtubers, instagramers a sacarse la foto enfrente de esa pared con los cactus famosos. Seguro ya lo habrán visto por ahí. Sí, muy buena marketing, ¿eh? Muy buen marketing hicieron esta gente. Ahí, esa es la famosa pared de México, mi amor. Ahí la tienen, miren. Todo esto queda en el barrio de Polanco. Sí, ese es el Polanco más conocido, ¿no? Exacto. La avenida principal, bueno, donde están todas las tiendas caras, donde ya hicimos un video con Lisana acá caminando. Es precioso, es acá donde Lisana le gusta también, donde ella puede sentirse tranquila, segura, caminando. Que nosotros, tipo en las tardecitas, nos gusta un plan así. Salimos a caminar a vernos, a hacer movimiento. Exactamente. Tomamos un helado, tomamos un café, mirás las tiendas, podés ver las vidrieras. Tiene su diversión este barrio. Y es tranquilo, muy tranquilo, la verdad. Puedo caminar así. Sin problemas. Miren, para que se den una idea de la seguridad que hay en el barrio, que hay como una especie de seguridad privada. Esta se llama Blindar Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo es el nombre de la colonia. Y fíjense, hay un guardia privado ahí y un auto todo, un camión todo blindado, armados. Y esto es uno de los tantos que hemos visto, porque hay gente tipo que tiene su seguridad privada y anda en unas camionetas gigantes, Sí, con esos tienen- tipos que tienen los cositos acá
los auriculares, ¿viste? O sea, el barrio está re seguro, la verdad. Sí, al inicio impacta mucho porque decís, ¿por qué? Sí. O hará falta, o están así peligrosos. Pero, no sé, capaz sea preventivo, ¿no? También. Para mí es Porque preventivo. y todas las torres tienen seguridad con armas enfrente, como custodiando. Es verdad, con Entonces- metralladoras. Y estaba escuchando a un tipo hablando en portugués de Brasil. Porque acá está lleno de gente de todo el mundo, ¿eh? Sí. Hay mexicanos, pero también hay brasileros, argentinos, estadounidenses. Es una locura. Por estos barrios, por lo que nos han comentado, hasta uno puede salir en la noche tranquilo porque está muy custodiado. Y hay cámaras por todos lados. O sea, impresionante. Nosotros encontramos este lugar que nos pareció muy lindo, pero sirven buena comida y buen precio y rica, bien hecha. Así que nos gusta sentarnos acá, afuera, que está lindo el clima. Así que acá nos vamos a sentar y a manjar. Mira, tenés un abrigo. Sí, para colgar la campera ahí. Bueno, Ahora viene el debate y vamos a hablar de lo que vimos. el primer departamento. 60 metros cuadrados, 39.000 pesos mensuales, pero incluye todo lo que es el gimnasio, todo lo que tiene el edificio, menos agua y gas, o sea, lo que uno consume, ¿no? Eso se paga extra. A mí lo que me gustó, la cocina, me parece súper lindo. Todo el departamento se veía como súper nuevo, moderno. La cocina tiene espacio, la cama era grande, tiene armario, tiene también como que un baño que conecta desde tu dormitorio, y si tienes visitas tipo durmiendo en la sala, pueden usar el baño, pero por otra entrada, o sea, no tienen que pasar por tu dormitorio, entonces como conectado. Hay que recordarse cerrar las dos puertas porque si la visita está ahí, vos abres la otra puerta, hay problema. Y a mí me llamó la atención que no tiene aire acondicionado. Sí. Y le pregunté a la corredora por qué. Porque hace calor ahora, pega el sol en el invierno ahí. Y dijo que acá en México no se acostumbra a usar el aire acondicionado porque no es una ciudad que hacía mucho calor. Ahora, con el cambio climático, qué sé yo, puede ser que caliente más. Pero dice que hasta los edificios estos que se hicieron últimos, ninguno tiene aire. Las casas venían con calefacción Con calefacción. por el frío y ahora está haciendo calor. Y me llamó muchísimo Sí, la atención yo también, eso. porque yo me acuerdo la primera que vinimos, yo andaba en short en la calle. O sea, siento que hacía más de 30 grados. A mí me impresionó mucho el gimnasio de ese lugar. Parece un gimnasio profesional. Y Me es- impresionó la pileta que tienen, que acá le dicen alberca. Me pareció una locura eso. A mí lo que me dio mucho punto a favor era realmente el gimnasio. Aquí hemos visto varios gimnasios que uno es Smart Fit. Cuesta como $30 al mes, puede ser. Sí, por ahí. Y hay Pero- otros que cuestan $100. Pero el de 30 es súper concurrido. Todas las máquinas hay alguien. Es muy lleno. Tenés que hacer fila. Eso me da mucha ansiedad. También pierdes tiempo, ¿no? De cierta forma. No, y este departamento en dólares está $1.900 cuesta. Ya llegó la comida. Gracias. Muchas gracias. Al inicio, cuando dijo el precio, y yo me asusté. $1.900 un alquiler. Digo, ¿cuánto dinero que se va para un pasivo? O sea, para una cosa que no te va a dar ningún retorno. Bueno, vas a estar viviendo, pero igual es mucho dinero. Es casi la cuota de lo que vos tal vez pagarías en Europa para comprarte. O 2 departamentos te compras con eso en Europa, con esa cuota. Entonces digo, uy, qué alto, me parece como una inversión mala, lo vi así. Pero al estar ahí y ver todo lo que te ofrece de servicios, el gimnasio, un buen gimnasio te cuesta $100 acá, Sí, en este entonces, barrio. 100 más 100, Son 200. La pileta, también te cuesta $100 ir a nadar a una pileta, ponele ya van $400 ahí. Y después tiene salón de fiesta, donde puedes invitar amigos. Está muy bien localizado que puedes hacer todo a pie. Si vos le sumás en servicio, ponele que te ahorrás casi $500. Te los ahorrás. Si se lo descontás al alquiler, estamos hablando de un alquiler de 1.300. Ya mejoró. Sí. Entonces eso es un poco que uno cambia la cabeza. Porque una cosa que tengo que decir, la calidad de los edificios que hicieron acá, en esta región de México, en Polanco, yo nunca los había visto en mi vida. Parecen
hoteles. Así que bueno, esa fue la primera opción. La segunda, El precio es un poco más económico. sí, 35.000 pesos al mes, departamento. Sí, es lindo, es más amplio, me gustó. Viene todo equipado, tiene muchas ventanas, el armario es más grande para yo que tengo más ropa. Pero el edificio ya no era tan completo, es más simple. Ese es el que conecta varios centros comerciales, museos, puedes hacer todo a pie. Claro. Sin salir como de un mismo concepto. Ese como que caminando entras a ese famoso supermercado City Market. City Market y a esa galería donde tenés un montón de cafés, restaurantes. Es como un shopping center. Está conectado el edificio. Sí. Ese fue el proyecto que lo diseñó Carlos Slim, el hombre más rico de México y uno de los hombres más ricos del mundo, que también construyó el famoso Museo Soumaya en honor a la esposa fallecida de él y lo decoró con rosas alrededor porque era la flor favorita de su mujer. Nos comentaban hoy cuando hacíamos el paseo. El tercero y el último a mí fue el que más me gustó. Les digo por qué. Yo ya lo sentí como una casa. Parece que ahí vivía alguien. Ya está equipado, tiene cuadros, tiene una mesa con 6 sillas. Yo ya vi que ahí puedo cenar con mi papá, con mi mamá, con los amigos. Me gustó mucho que ya está todo decorado, ya tiene cuadritos, que es muy espacioso. Ese departamento me pareció el más grande, Sí. el más, ¿cómo se dice en español? Aireado. Se respira lindo ahí adentro, está fresco. Fue el que más me gustó y ya tiene el internet instalado. A mí no me importa mucho la verdad el lugar y sí la practicidad, que sea práctico, ¿viste? Y ese me pareció práctico. Es entrar y vivir, listo. No hay que hacer nada. El edificio es como el segundo, es más simple. Me gustó el edificio que es muy silencioso, porque a mí me gusta dormir en un lugar silencioso Y el y oscuro. primero, El primero no me acuerdo. El gimnasio no es mi favorito, pero está bien. Tiene sala de cine, eso me encantó. Para recibir amigos y ver una película, ponele. Una película de los Vengadores. Ahí con el cine, sería mortal eso. ¿Cuánto cuesta ese, Lisana? cuesta 36.000 pesos al mes y tiene 73 metros cuadrados, o sea, el más grande de todos. ¿Y qué nos piden para alquilarlo? Un mes de pago, o sea, entras, pagas el mes, y 2 meses por adelantado como garantía. Ese valor te lo devuelven al final del contrato. Por si rompes algo, te lo descuentan de ahí. Aparte de todo eso, tenemos que pagar una póliza de seguro, que es una empresa de abogacía que te cobra como $500. ¿Qué hacen ellos? Te investigan si tenés alguna deuda, si realmente tenés bienes o fondos suficientes como para vivir ahí, alquilar ese lugar. Hacen una evaluación de tu riesgo, te ponen como un score para ver el riesgo que presentás para ese alquiler y es como una garantía que le estás dando al propietario del inmueble que sos una persona idónea, correcta para alquilar ese lugar. Así que si tenemos que sumar todo, pongámosle un promedio de $1.700. Por 3 estamos hablando de $4.200 solo de alquiler. Más los 500, estamos hablando casi $5.000 para alquilar una propiedad. Para empezar, es pesado, pero al mismo tiempo también entiendo el costo y el beneficio. Vamos a tener muchos beneficios, 2 alquileres nos van a devolver y Lisana, también tengo que pensar que somos una pareja y no soy un hombre solo, no me voy a ir a vivir a cualquier lugar donde ella no se sienta bien. A ella le gusta acá. Creo que es justo que estemos en un lugar donde los dos estemos bien. Porque también quisimos cambiar de país para poder estar más tiempo en casa y ese tiempo que estemos cómodos, que tengamos nuestra rutina. Y Estonia quedaba tan lejos que a veces pensamos 2 veces, ¿será que vale la pena volver ahora o tenemos que quedar más tiempo dando vueltas? Porque no era simple volver a Estonia, Claro. es mucha vuelta. Entonces ahora que México es más conectado, podemos aprovechar más tiempo en un lugar teniendo ya videos listos y ese tiempo queremos sentirnos cómodos, ¿no? Y algo que me llamó la atención es que ningún departamento tiene lavaplatos. Sí. Yo decía, ¿por qué? ¿Por qué no usan la lavadora de plato? Me dijo una cosa muy interesante y de ahí me di cuenta cómo es el cambio cultural. Dice, Mateo, acá no tenemos lavaplato porque normalmente las familias tienen una persona que les hace el aseo, la limpieza. A veces hasta tienen una persona viviendo dentro de la casa con la familia y le lava los platos, les plancha, les limpia, hace todo el trabajo. En Europa, uno se tiene que hacer todo porque esos servicios son muy caros. No podés tener una persona viviendo con vos porque te costaría una fortuna.
Entonces tenés lavaplato porque lo haces todo vos. Y nos dijo que más o menos una persona para limpiarte el departamento te cobra $25 por día. 500 pesos. 500 pesos. Muchas gracias. Gracias. Acá para que vean un poquito el plato del almuerzo del día. Miren qué lindo cómo te lo decoran. Te traen esta ensaladita, este plato y ese jugo. El jugo muy rico, natural. Pero también descubrimos que en el supermercado Somaya, que nos encantó. Somaya. Es el museo. Soriana, bueno, es igual, con ese. Te venden un plato del día muy, pero muy bueno por $5. 108 pesos. Así que hay opciones acá. Tenés de todos los precios. Bueno, vamos comiendo ahora y visitamos el último departamento. Bueno, estamos ahora viendo el cuarto opción y ya el primer paso estamos los dos tipo con la boca abierta. Sí. Pero hay que ver todavía porque hay que tener en cuenta todo. Todo, el todo. edificio, el precio, Sí. todo. Pero que, así a primera impresión me encantó este departamento. o sea, Está re bien decorado. Sí, Se claro. nota que está nuevo. quien lo decoró le agregó mucho Le valor. dio mucho valor. Ahí puedes ver un vecino. Es fresquito. Sí. Ah, pero tiene cortinas, tiene blackout, todo. Precioso, la verdad. Acá la cocina. Todo equipado. Como los que ya vimos hoy. Vienen con todo. Cocina a gas. Mirá, Lisana, el baño, qué lindo. Tiene un baño, ¿verdad? ¿O dos? Ah, 2 baños. Ah, Qué bueno, 2 baños. Me encanta porque si viene, mirá, claro, son dos si viene mi cuartos. papá, mi mamá a visitarnos o alguien o amigos. Si nos peleamos, vos quedás en el de este Sí. cuarto y yo vengo acá arriba, me escondo. Ah, Muy bien. Mirá, Lisana, para editar los videos. qué bueno. Qué espectáculo, me encantó este departamento. Que tengo la lumbar con dolor. Sí, mi amor. Siempre edito en la cama. No sé. Lombalgia. Casi metí. Cuidado, no rompa el departamento que ni lo alquilamos todavía. Precioso, me encantó. Armario, todo tiene. Y acá otro. Ah, pero re bien. Bueno, la cama un poco más chiquita, pero no importa. Mirá, Lisana, vos para que me sacás el baño todas las mañanas para peinarte y qué sé yo. ¿Tendrá luz? Tendré tu propio espejo. Acá. Pero está apagado. Oh. Ah, acá el armario. Ok. Uy, mirá el baño con 2 cosos. Con 2 canillas, Lisana, para que no nos peleemos más. Exacto. Ah, me encantó este lugar. ¿Sabes qué me gustó de este gimnasio? Que tiene vista hacia afuera. Ah, sí. Es como relajante. Y mira. Y acá hay como... Está lindo, che, mi amor. Me gustó. Me pareció como familiar, no sé, el ambiente me encantó. Eso. Rompete la columna, mi amor. Mira, acá tenemos una sala por si viene mi hermana con su niña para que puedan jugar. Mirá, Lisana, tiene parrilla. Listo. Ya está. ¿Será? No lo puedo creer. ¿Pero una parrilla para hacer asado o...? ¿Y la vaca entera? ¿Se puede usar carbón? Sí. Ah, es de carbón. Pero acá puede hacer un lechón. Cuando viene tu hermano, Sí, él sabe cocinar muy bien. Esto es una parrilla típica mexicana de... ¿Cómo le dicen? ¿Grill? ¿Parrilla? ¿Cómo le dicen aquí? Asador. Asador. Mirá lo que es. Gigante, che. No se discute más. todavía hay que discutir. Todo esto es parte de la misma torre, ¿verdad? Esta se llama Viena, Torre Viena, la de allá es Luxemburgo. Mira, Lisana, y este tiene canchas de pádel, Sí. como yo quería. Ajá. Tiene todo. Y allá siguen construyendo. Sí, siguen levantando edificios por todos lados acá. Bueno, terminamos hoy el día de mirar todos los departamentos. Ahora hay que sentar y pensar. Ahora hay que sentar, pensar y... En este departamento nos pidieron, a diferencia de los otros, 1 mes de garantía, no 2. Sí. Y la póliza de seguro también esa que te piden en todos los extranjeros. Tenés que pagarlo todos los años. Son como $500. Bueno, nos vamos quedando por acá hoy. Vamos terminando el video y vamos a pensar con cuál nos vamos a quedar, cuál atiende mejor nuestras expectativas. Y ahí les mostraremos dónde va a ser nuestro hogar Así es. por los próximos 12 meses. Así que un beso grande, suscríbanse
Y ya nos verán mostrando Sí. qué tenemos que hacer acá. Exacto. Muchas cosas. Así que, chao, chao. Chao.